Este lugar cuenta mucha historia, porque acá tenés lo que pensábamos que iba a ser la amenaza en este lugar, porque Hezbollah era el que tenía preparado un plan similar pero mucho más intenso, básicamente la conquista de la Galilea, razón por la cual en este momento también estamos en el sur del Líbano, pero básicamente no entraron o sea, no fueron cohetes, sino que entraron por tierra. Cayeron 3.000 cohetes, perdón, fueron lanzados 3.000 cohetes esa mañana, la gente estaba dentro de los refugios y Amitai Ben-Tzvi es de los primeros que comienza a decir, ingresaron terroristas, estoy escuchando árabe acá alrededor mío, alrededor de mi casa, y ahí comienzan las llamadas en WhatsApp. Los terroristas ingresaron a las 6:29 por ese portón, 6:29 de la mañana por este portón que ustedes ven abajo del árbol. Hasta se puede ver que el portón está con un hierro distinto que el resto de la reja, porque se puso más tarde, se volvió a poner. Entraron 90 por este punto y en total habían, según lo que dice este kibutz, porque no son cifras que haya dado el ejército hasta este momento, unos 300 terroristas pagos. Al principio acá, pagos me refiero a terroristas profesionales, es decir, con sus uniformes, que eran muy similares a los nuestros, con la vincha de Hamas, de las fuerzas Nujba. Ingresaron por este punto, por el portón que ustedes vieron a la entrada, y por 2 puntos más en esta dirección. Primero fueron a asesinar al jefe del escuadrón de seguridad, tenían un plano de cómo se veía el kibutz, y en 6 horas y media logran asesinar o secuestrar a 117 de 417 personas en este kibutz. O sea, un 28%. Más de 1 de cada 4 fue asesinado o secuestrado en este lugar. Y básicamente esa es la historia de uno de 22 lugares, porque son 22. Ellos logran cruzar la reja, que ustedes la pueden ver con cierta dificultad. Después de este venían por este camino, ¿sí? Fíjense cuánto le demora una Toyota pasar por este camino, capaz 3 minutos. Venían también motocicletas, etcétera, los primeros. Y luego de eso tienen como una especie de como se dice, lo que se llama un camino de patrulla. No sé cómo se dice, me falta una palabra ahí. Un camino de patrulla, y del otro lado está la reja que logran flanquearla en 35 lugares y son atacadas 22 comunidades. Pero 4 son los lugares donde se da masacre. En este kibutz, en el kibutz de Be'eri y en el kibutz de Kfar Aza, junto con obviamente la fiesta nova. En los otros lugares no se da una masacre como se da en este lugar, pero eso es básicamente lo que constituye la peor falla de la historia, tanto en inteligencia como en defensa del Estado de Israel moderno. Y así comenzó la cuestión. Y cuando todavía estábamos acá, recién llegados el día 8 de octubre a este tipo de kibutzim, y la sangre, me acuerdo que Román estaba... ¿Qué día llegaste vos, Román? El 10. ¿Y fuimos a los kibutzim qué día, el 11? No, el 10 llegué acá. Llegaste, pero fuimos a Kfar Aza, ¿cuándo fue? ¿Te acuerdas que estaban los cuerpos en el piso? El mismo 10. El mismo 10 fuimos. Acá el 9. Sí, entonces yo llegué el 8 acá, o sea, yo llegué por primera vez a después fui contigo a Kfar Aza, o acá estuviste vos antes. Primero acá. Sí. Primero acá, sí. En fin, cuando todavía estaba la sangre acá y las moscas esas no me las olvido, y los olores, y Israel estaba desangrando, Israel estaba tambaleando, ataca a Hezbollah. El 8 de octubre, ataca a Hezbollah y nosotros desde el primer momento decimos, no podía haber pasado acá el día 7 de octubre sin que, por más de que si Irán sabía o no sabía que iba a ser el 7 de octubre en la mañana, en el corolario de las altas fiestas judías, no podía haber pasado sin el entrenamiento, sin la financiación, sin los equipos, sin la tecnología, etcétera, de Irán. Y rápidamente le contamos al mundo que estábamos siendo atacados por 7 frentes, porque habían todo tipo de actividades distintas a nivel de inteligencia que las conocíamos respecto a las milicias chiitas en Yemen, perdón, los hutis en el Yemen, las milicias chiitas en Siria, las milicias chiitas en Irak, grupos terroristas también en la zona de Judá y Samaria que iban levantando cabeza también. Y ustedes saben lo que es acá cuando tu disuasión se ve completamente atacada o se ve completamente, cuando perdés la disuasión, y cómo Israel ve eso, ¿verdad? Que al fin y al cabo nuestra doctrina de seguridad nacional no escrita es ser un hecho consumado en esta zona, que nuestros vecinos piensen que somos un hecho consumado y de a poquito ir haciendo la paz con enemigos que se transformen, si no en amigos, por lo menos en neutrales. Y ahí ataca Hezbollah y Hezbollah logra, y me paso ahora a temas más de día si quieren y voy por cada uno de los frentes. Antes de pasar a Hezbollah, ¿qué pasó este año en la Franja de Gaza desde el punto de vista militar? Logramos eliminar a unos 17.000 terroristas. Logramos, por otro lado,
eliminar cientos de kilómetros de túneles, prácticamente unos 600 kilómetros de túneles tiene Hamás abajo de la Franja de Gaza. Logramos romper la cadena de mando de 23 de 24 batallones de Hamás, es decir, desmantelar la cadena de mando, pero ellos siguen luchando como células separadas, algunos como lobos solitarios, otros como tipo una guerra de guerrillas. Logramos llegar a cabecillas como Muhammad Def, acá en línea recta, Muhammad Def, en la misma zona del Mawasi, y Marwan Issa, su número 2, Muhammad Def, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Hamás. Todavía no logramos llegar a la posición de Yahya Sinwar, está sobre nuestros hombros, ya tiene certificado de función pero todavía no tiene fecha. Básicamente estamos luchando, o sea, estamos luchando y logramos, les digo que desmantelar, te diría, 6 brigadas, 150 compañías, 23 batallones, y en eso estamos. 154 personas regresaron de la Franja de Gaza, muchos de ellos cadáveres lamentablemente, la mayoría de ellos en lo que fue la pausa operativa, intercambiados por terroristas, y una minoría por intermedio de operaciones militares. Todavía hay 101 personas que están dentro de la Franja de Gaza, 20 de este kibutz, 20 en vida de este kibutz y 9 cadáveres de este kibutz. De los 101, más o menos un tercio son cadáveres que están secuestrados y 2 tercios están en vida. Eso es artillería nuestra. Y básicamente está sobre nuestros hombros, hay que traerlos a casa. Si Hamás devuelve a los 101 secuestrados hoy, cese de fuego en la Franja de Gaza. Si Hamás devuelve a los 101 secuestrados hoy, cese de fuego en la Franja de Gaza. Si Hezbollah se va hoy al norte del río Litani, cese de fuego en el Líbano. Pero en el Líbano, lo que pasó ahora en el límite norte, lo que sucedió es que mientras estábamos muy ocupados acá dentro de la Franja de Gaza, como quien dice, embolsando las ciudades y haciendo el trabajo que había que hacer, y ahora si quieren podemos hablar de números y podemos hablar de todos los temas difíciles, lo que sucede es que Hezbollah está lanzando cohetes y cohetes y cohetes y no se veía mucho porque la tragedia estaba aquí, la tragedia del mundo y la tragedia de Israel estaba puesta en este lugar. 60.000 personas tienen que evacuar sus casas en el norte y se van a otros lugares, en 43 poblados que están en el norte. Y acá tenemos 41 kilómetros, en el límite con Líbano tenemos 79.3 kilómetros y con Siria tenemos 80 kilómetros, 82. Con Jordania tenemos más de 500. Pero básicamente la gente se va de sus casas y de a poquito el norte se va viniendo a menos, se va desolando, se va de alguna manera, qué sé yo, no hay gente, caen cohetes, vas a Kiryat Shmona, una ciudad ustedes estuvieron el otro día allí, creo, de unas 25.000 personas. Hay que también evacuarla, etcétera, etcétera, y se va generando otro problema muy grave, que es que básicamente Hezbollah hace una franja de seguridad, pero esta vez no en el sur del Líbano, esta vez en el norte de Israel. Y esto es artillería nuestra, sí. Artillería nuestra debe ser lo que se llama ayuda de artillería, puede ser para el combate en algún lugar entre Rafah y Han Yunes. Sí, Nuseirat está más en el norte. Además se huele. Eso no son tanques, es artillería, cañones. Básicamente como lo que serían cañones, sí, un poco más sofisticado. Pero se dice cañón en español. ¿Qué quiere decir? Perdona mi ignorancia. Sí. Eso es solo para... Apoyo. Eso es lo que apoyo a nuestras fuerzas, sí. Algo que piden, puede ser que están haciendo una cortina de humo. Quiere para que un terrorista no pueda mirar o no pueda ver, entonces como para encerrarlos. ¿Qué distancia tiene? ¿Qué distancia puede llegar? ¿Eso? No, puede llegar varias decenas de kilómetros, pero eso puede ser algo de 2 kilómetros o menos. ¿Y ese globo qué es? Ese globo aerostático es un globo de inteligencia, que está más o menos un poco más al norte de Rafah y está viendo todo tipo de elementos de inteligencia. Por ejemplo, en la zona de Rafah encontramos 14.000 booby traps, o sea, 14.000 explosivos escondidos. Sí, bombas trampas, sí. Una cosa que no hemos dicho, pero es mi forma de ver las cosas y es lo que escucho mucho también de soldados saliendo, es algo que no lo hemos dicho abiertamente, es que yo creo que hay cientos de palestinos muertos por este tipo de explosivos. Porque si nuestros soldados mueren, que tienen 18 años y que 18, 19 años, muchos de los soldados que están en Gaza están allí, imagínense los niños. Los niños en Gaza, me explico, que se meten en una casa y obviamente que jamás no le interesa nada y sucede eso. Pero entonces lo que tiene es todo tipo de imagen de inteligencia y forma una figura de inteligencia, hace mucho tiempo está ese globo.
Desmantelamos también un 80% prácticamente de los túneles de lo que se llama el corredor de Filadelfia, que es un corredor de 14 kilómetros que está acá, a unos 10-12 kilómetros del sur, ¿sí? El corredor de Filadelfia. Y por el pasaje de Kerem Shalom ingresaron en la franja de... No solamente por el pasaje de Kerem Shalom, por el pasaje de Kerem Shalom, por dos pasajes en el cruce de Erez, este y oeste, por un punto acá que se llama Be'eri, que se llama el punto 96, por esos 4 pasajes, más por aire y por un muelle llamado J-Lots, que es un muelle que hizo el Comando Centroamericano, ingresó a la franja de Gaza desde el 7 de octubre más de 1.1 billones de kilogramos de ayuda humanitaria. 1.1 billones, es decir, más de 1.100 toneladas, 1.100.000 toneladas de 1.100.000 toneladas de principalmente alimento, pero también agua, también todo tipo de temas, digamos, carpas y todo tipo de soluciones para la población civil en ese lugar. ¿Y cuál era el paso que se utilizaba para entrar en Gush Katif? En Gush Katif en ese momento habían 4 pasos. Habían 4 pasos. Es que yo entré Sí. a Gush Katif, pero no recuerdo ahora cuál era. Sí, había mucho, pero en realidad la mayoría del tiempo no había un paso, estaba abierto. Solamente hacia el final habían pasos. Ronen, Sí. vos recién dijiste que si Hamas entrega los rehenes o los cadáveres al cese el fuego, ¿eso implica? Mirá, la forma en que Hamas logró fortalecerse a lo largo de los años fue por intermedio de contrabandos desde el corredor Filadelfia. ¿Sí? Esa fue la forma en que lo logró, porque en la zona del pasaje de Kerem Shalom está muy controlado todo lo que entra por allí. Es un tema del gobierno 100% y hay que recibir una directiva del gobierno concreta con respecto a eso, pero el primer ministro ha dicho de forma muy clara de que tiene que estar absolutamente controlado lo que pase por el corredor Filadelfia. Si va a ser Israel el que lo va a controlar, eso fue lo que dijo el primer ministro, es algo que seguramente está en una negociación en este momento, pero nosotros no podemos bajo ningún concepto dejar que pase lo que pase por el corredor Filadelfia. Tiene que haber una solución por debajo de la tierra, ¿sí? Por debajo de la tierra también todo lo que puede pasar por debajo de la tierra, pero tiene que haber una solución también por encima de la tierra. Hay allí 2 pasajes de Rafa, un pasaje que es liderado por los egipcios y otro pasaje que era liderado por Hamas. En este momento no funciona ninguno de los dos. Pero básicamente esa es la cuestión, o sea, no puede jamás bajo ningún concepto o ningún tipo de grupo terrorista, llámese como se llame, puede seguir recibiendo allí armamentos. Y en lo que respecta a nosotros no hemos recibido una directiva concreta, pero no cabe duda que es un punto estratégico central, que no puede pasar por ahí ningún tipo de armamento. Otra pregunta más. Sí. Recién dijiste que Armamento y otro. no al sucesor. El sucesor de Nasrallah, todavía estamos verificando la fiabilidad de la información que pensamos que, o sea, no puedo ni confirmar ni desmentir que está muerto en este momento. Básicamente nosotros seguimos alcanzando posiciones en el mismo sitio donde lo encontramos a él y esa puede ser una de las razones por las cuales no estamos logrando obtener fiabilidad, si está muerto o no está muerto. Ustedes todavía no pudieron llegar a la zona para identificar. No pudimos llegar a la zona para identificar y básicamente, sí, eso es básicamente, no pudimos llegar a la zona para identificar. Sí. Quería preguntarte de este último año, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado para que Hamas todavía esté presentando, bajo mi punto de vista, corrígeme si me equivoco, una capacidad de regeneración militar por encima de lo que le esperábamos? El gobierno nos puso a nosotros 2 objetivos muy concretos, que era devolver a los rehenes y desmantelar a Hamas desde el punto de vista militar y gubernamental, ya el mismo día 7 de octubre que salimos a la guerra. Y para lograrlo nosotros desde el primer momento le dijimos al gobierno que iba a ser una campaña larga. La primera fase fue una fase que demoró prácticamente 1 mes y medio y tuvo por objetivo alcanzar posiciones estratégicas dentro de la franja de Gaza. La segunda fase fue una fase de 4 o 5 meses de lucha de ejército contra ejército, donde al fin y al cabo Hamas es un grupo terrorista, pero es un ejército que tiene todo tipo de posiciones de avanzada, bases militares, redes de telecomunicaciones, batallones, etcétera, etcétera, puestos, etcétera. Y esa fue la fase central que te diría que terminó allí por febrero de este año. La tercera fase, que es la que estamos en este momento, es la fase a nivel de la campaña general, es la fase que tiene que ver con, por un lado, la lucha contra esos bolsillos de fuerza que todavía le quedan al ejército terrorista, que se disolvió mayormente en su cadena de mando como ejército en la primera y en la segunda fase, pero que en la tercera fase sigue luchando desde el punto de vista, básicamente, como se dice,
tomando todo tipo acá, digamos, de bastiones de fuerza, se reagrupan, como se reagruparon hace un par de meses también en el mismo hospital Shifa, se intentan devolver, me explico, o sea, esa es la fase que estamos luchando ahora. Y del punto de vista más de gobierno, esta tercera fase tiene el elemento también de quién va a gobernar Gaza el día de mañana, o quién va a tomar la autoridad de Gaza, porque Israel no tiene ningún tipo de intención de hacerlo. Entonces, es un tema de gobierno que el gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto. Y la cuarta fase es cómo termina todo esto, cómo se desenlaza todo esto, que tiene que ser necesariamente con la disminución, con el cambio en el balance de poder entre el eje, la coalición liderada por Irán, donde están todos estos elementos, estos 7 frentes, que todo lo que viene volando Israel, por decirlo coloquialmente, en este último año, tiene la misma casa matriz al régimen de los ayatolás en Teherán, frente a el otro eje, que tiene que ser un eje liderado por los americanos, con los países sunitas moderados y con la participación de Israel también. O sea que cuando se dice que Israel tiene la intención, acá, el sur del Líbano, eso no está confirmado, eso es algo que ustedes están diciendo como una de las posibilidades, pero no es la única, la alternativa. Sí, yo creo, Natalia, que eso no se ha dicho, o sea, no es algo que esté confirmado, ni es algo que se haya definido siquiera. Lo que sí te puedo decir es que no puede salir actividad terrorista de la Franja de Gaza aún si el día de mañana sale el último soldado de Israel de la Franja de Gaza. Es decir, nosotros tenemos que tener libertad de acción también en la Franja de Gaza, como las tenemos en zonas de Cisjordania o West Bank o Judea y Samaria, como quieran llamarlo. Entonces, básicamente, no queremos tener ningún tipo de autoridad o de libertad de acción a nivel municipal, a nivel lo que se llama de gobierno, a nivel civil, pero a nivel militar, a nivel de defensa, tenemos que tener la posibilidad de eliminar cualquier tipo de amenaza que emane de la Franja de Gaza para todo este tipo de kibutzim, porque si no va a ser muy difícil también volver a hacer revivir esta zona. Ronnie, yo tengo algunas preguntas más, no son muy largas. ¿Trabaja con la hipótesis de que Sinwar sigue dentro de la franja? No estoy en condiciones ni de confirmarlo ni de desmentirlo, perdón. El ejército da validez a la cifra que ha asumido la comunidad internacional y todo el mundo de los 41.000 muertos a partir de las fuentes de Hamas. Si es así y si tiene una cifra alternativa el ejército, Sí. Si la tiene, ¿por qué no la exhibe y por qué ha renunciado, además en este caso en tu función como portavoz, a plantear esa batalla de las cifras frente a la que asume todo el mundo de fuentes Sí. de Hamas? Nosotros no tenemos una cifra específica frente a los 41.000 muertos que habla Hamas, y por eso no la hemos dado a conocer. La cifra que sí tenemos, y es aproximada, al parecer un poquito más alta que esa, es que alcanzamos la posición de unos 17.000 terroristas. Pero sí me es importante decir frente a todo tipo de alegaciones, acusaciones que se le hace a Israel, de las que somos conscientes, de que, uno, si Israel quisiese hacer un genocidio en la Franja de Gaza, lo haría en 5 minutos. No necesita ni un minuto más que 5. No es la intención bajo ningún concepto, la intención es maximizar el daño a los terroristas, minimizar el daño a los civiles y luchar según el derecho internacional humanitario, que establece que cada objetivo tiene por detrás una proporcionalidad, que es la ventaja específica que podés obtener al alcanzar un objetivo específico. 2, la necesidad militar, que es la necesidad que tiene, la necesidad que hay por detrás de alcanzar un objetivo específico. Y 3, la cuestión de la distinción entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto. A estos efectos, aún unos civiles como un padre y un hijo que como secuestraron a Nili Margalit de este kibutz el día 7 de octubre, una enfermera de 41 años, y se la llevaron a la Franja de Gaza, y cuando regresó contó que fue secuestrada por un padre y un hijo, y el otro día vendida como una mercancía a la Ciudad Islámica Palestina, ese padre y ese hijo siguen siendo civiles para nosotros de la Fuerza de Defensa de Israel. 3, la población, voy con unos puntitos más con tu permiso, Ale. La población civil en Gaza ha crecido desde el año 1948 a esta parte en un 500%. O sea, creció un poquito más de 5 veces en la Franja de Gaza y también en la zona de Judea y Samaria. Estamos contentos por eso en realidad, ¿verdad? O sea, que crezca todo lo que ellos deseen crecer. Estas son zonas que ustedes saben, Israel es el país también que tiene más hijos por pareja en el mundo occidental, con 3.1 hijos por pareja, el crecimiento demográfico es alto. 4, hemos pasado, como dije antes, más de 1.1 billón de kilogramos de ayuda humanitaria a los civiles en la Franja de Gaza. Y
nada, o sea, esos son los puntos centrales que quiero poner en este sentido. Y si vos analizás, Alejandro, que en todos los conflictos que yo por lo menos fui portavoz, el número que dio el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza o el Ministerio de Información de la Franja de Gaza fueron números absolutamente exacerbados, que bajaron luego en 20 y 25%. No lo sé decir fehacientemente, pero fue lo que pasó en otras operaciones que yo serví mientras yo servía en el ejército. Entonces, si vos analizás la cantidad de muertos civiles frente a la cantidad de muertos terroristas, hay 17.000 terroristas muertos. Civiles puede haber más o menos una cifra similar a lo que nosotros entendemos. A eso hay que bajar la muerte natural, ¿sí? Han dicho también que hay más muerte natural este año en la Franja de Gaza, me explico, por la situación de la guerra. A eso hay que sumarle todos los elementos de estos explosivos, de 1.300 cohetes que fueron lanzados por Hamas y cayeron dentro de la Franja de Gaza, como aquel día 17 de octubre en Al-Ahli, en el Hospital Bautista, donde murieron según Hamas como 500 personas y fue lanzado por el mismo Jihad Islámica Palestina. Y en todo este contexto va a salir que si los números son reales, hay mucha gente lamentablemente muerta en la Franja de Gaza, civiles, se lamenta profundamente. Ojalá no hubiese ni un solo civil muerto. No es nuestra intención, lo único que hacer un genocidio acá fue el Hamas el día 7 de octubre y sus dirigentes dijeron que lo quieren volver a repetir una y otra vez. Ahí hay un intento de genocidio, pero estamos hablando de menos de un 1% de los civiles en Gaza. En los conflictos del siglo XX y del siglo XXI, podemos encontrar más de 30 conflictos donde una de las partes perdió más del 1% de sus civiles y mucho más del 1% de sus civiles. Lamentablemente, una parte del público en España sigue haciendo todo tipo de alegaciones a Israel, intentando de delegitimizarlo, de demonizarlo y de utilizar un doble estándar, lo que constituye a nuestra forma de ver un antisemitismo moderno que está erigido en esa intención de deslegitimizar, de aislar al Estado de Israel de la comunidad internacional. Amén de que obviamente críticas legítimas a Israel es posible hacer y no hay ningún problema. Yo soy el primero en criticar, no siempre uniforme, pero soy el primero en criticar. Eso lo dijo Off the Record. ¿Puedo hacer un par más, compañeros? Sí, pero Eso último el nomás. caso, no es una pregunta. ¿Podés ampliar cuál es el caso de la mujer que fue vendida? Casa al lado de Nili Margalit. Nili Margalit tiene 41 años, es enfermera, y cuando ella regresó de la Franja de Gaza, contó abiertamente que fue secuestrada por un papá y por un hijo. Sí, es la pareja del que estaba divorciado. Que estaba pasando ¿Y con qué la la pareja. vendieron para prostitución? No, se la vendieron. No, la vendieron para secuestrarla y para hacer plata. O sea, de las 300 personas que habían acá, habían, según la gente del kibutz, habían otras 600 personas, 900 en total, que estaban dando vueltas, merodeando, o sea, haciendo todo tipo de saqueos. Y también violaron, también secuestraron y también hicieron todo lo que... Y también hicieron cosas que... Y muchos ellos eran de este pueblo, Abasán, que como pueden ver no es un pueblo que esté bombardeado, ¿sí? Este pueblo, ustedes pueden ver las casas acá enfrente nuestro. Cruzaron acá caminando, venían en bicicleta, venían de cualquier manera, porque el ejército no se dio cuenta que acá no había nadie organizando la lucha. Este es el kibutz que uno ve exactamente lo que hizo el Hamas. Si ustedes se fijan, no hay un uso de la fuerza, es decir, no hay acá, hay una de 3 casas fue acá incinerada y todas las casas fueron atacadas menos 6. El señor que estaba acá, este señor mayor, Nathan Bahat, es una de las 6 casas que no atacaron. Es uno de los fundadores del kibutz del año 1956. Pero otra cosa también interesante es que una persona acá como Dede Lifshitz, y lo vieron ahora de Pablo Reutemann, es un tipo que no solamente es un escritor, un columnista del diario Haaretz, el diario identificado con la izquierda política israelí, no solamente que es músico, no solamente que plantó todo este jardín de cactus, sino que es un pacifista. Este señor, como por ejemplo el señor Peri, que su cadáver fue traído el día 20 de agosto de la zona del Mawasi hacia Israel, que fue asesinado, secuestrado, y pensamos que él está en vida, que Lifshitz está en vida. Todas las semanas llegaba hacia el cruce de Erez y traía a gente de la Franja de Gaza a hacer tratamientos oncológicos, a hacer tratamientos de diálisis, a hacer todo tipo de tratamientos médicos en los hospitales israelíes. Se paraban los tacos en los embotellamientos israelíes, regresaba a la Franja de Gaza, a veces traía a la gente a dormir a su casa directamente, y esta fue la gente que fue atacada aquí, ¿sí? Ustedes conocen las historias de Ofelia, la mamá de Pablo, ustedes conocen de qué background vienen mucha gente argentina que vino antes, durante o después de la dictadura argentina, también de alguna manera
con un background de la izquierda argentina, ¿verdad? Lo pueden ver en los libros en sus casas, y jamás lo sabía concretamente esto. O sea, lo sabía muy, muy concretamente esto, si bien son los kibutzim que están más cerca, también sabía que estaba atacando a la gente que de la sociedad israelí más quieren coexistir con nuestros vecinos, y acá el mensaje es muy claro. No queremos un Estado al lado del vuestro, queremos un Estado en vez del vuestro, y básicamente lo queremos establecer sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Ojalá, dicen ellos, un califato como parte de una red de califatos mundial que exporte el radicalismo islámico. Bueno, y otra de las preguntas eran las señales. Desde el minuto 1 se nos dice que el ejército está haciendo su propia investigación y que en su momento depurará responsabilidades. Es cierto que a mí personalmente empieza a sonar un poco a un tono de vuelva usted mañana o ya miraremos eso porque tenemos otras urgencias. Y es cierto que hay otras urgencias. Por eso te pregunto, ¿cómo está ese proceso de investigación interna? ¿Se está haciendo? ¿Hay investigaciones? ¿Hay interrogatorios? ¿Hay algún tipo de auditoría en marcha? ¿Cómo va? ¿Y si hay previsión de presentar los resultados en algún momento? Sí, hay investigaciones, sí se van a presentar los resultados, como tiene que hacer el Contralor en cualquier país democrático que le muestra con transparencia a su ciudadanía y a la opinión pública mundial lo que sucede en este tipo de fallas colosales. Es una decisión gubernamental, política, cuándo se va a presentar eso, pero no cabe la menor duda de que nosotros pensamos que jamás estaba disuadido, y esa fue la falla en nuestra concepción. A veces en Occidente pensamos que la naturaleza humana es universal y no entendemos que hay un mal altruista, el mal altruista, que es difícil de entender el mal altruista, no es el mal del ladrón que roba un banco o que roba una billetera o una cartera, es el mal de aquel que está dispuesto a hacerte el mal, aun cuando él sabe que la va a pasar peor luego de hacerte el mal, ¿verdad? Y que su gente la va a pasar peor y que ellos mismos pueden perder la vida. Y este mal altruista es el mal es lo que básicamente se habla hoy en día de lo que es el radicalismo islámico, de este tipo de grupos, o como Hamas, como Boko Haram, como Al Qaeda, como Estado Islámico, etc. Y la realidad es que sí, estábamos también en una situación, según la prensa internacional, muy cerca de hacer la paz con Arabia Saudita, y eso se vio como un momento en el cual era ahora o nunca, de alguna manera, atacar a Israel, porque Israel podría llegar a engrandecer o hacer más grande su círculo de paz. Hubo una cuestión de soberbia nuestra también, porque básicamente no nos puede pasar algo así, es algo que es imperdonable para nosotros, no podemos dormir en el último año por lo que sucedió acá. Y también nuestros enemigos a lo largo de la historia de nuestro pueblo de 3000 años siempre nos atacaron cuando nos peleamos entre nosotros. Entonces a veces, como dice el Martín Fierro, si los hermanos no están unidos, nos devoran los de afuera. Después pongan la cita entera porque no me la acuerdo. Pero eso es básicamente también lo que sucedió, y creo que esos son los tres antecedentes centrales para lo que sucedió acá, y por sobre todas las cosas de pensar que jamás estaba disuadido. Tengo una pregunta más. Como portavoz, dentro del punto de vista de la comunicación, percibo en los medios de comunicación, en las televisiones israelíes, una costumbre que es mostrarnos, ya te lo habrán preguntado alguna vez, Ronnie, mostrarnos los planos de los soldados hebreos de espaldas, pero no vemos mucho más. No digo que en otros lugares veamos, porque por ejemplo en Ucrania tampoco vemos unos enfrentamientos con los rusos que estemos viendo cómo va el día a día en el frente, pero quería preguntarte si hay algún tipo de motivo, alguna explicación, alguna estrategia comunicativa al hecho de que sea siempre el mismo plano, que como sabes son los soldados israelíes pues pasando de una barricada a otra. Y es un tema de seguridad de información, porque si les identifican sus caras, básicamente pueden hacerles daño a ellos hoy o el día que salgan del ejército. En este ejército tuvimos en el pico más de 320.000 reservistas, como es mi caso. Somos gente civil, somos gente común y corriente. Si ven mi cara no es difícil de verla, pero en el caso de ellos que son combatientes, básicamente no se quiere mostrar las caras por lo que vayan a hacer el día de mañana, lo que puede pasar ahora en la cuestión de la guerra, tema 100% de seguridad de información. ¿Y el hecho de no ver nunca ningún palestino en las imágenes? Es algo que nosotros no lo reportamos, básicamente. Nosotros reportamos quizás sea un error, pero nosotros reportamos nuestra parte en el conflicto. Por eso tampoco sabemos las cifras exactamente en la Franja de Gaza. Eso básicamente. Ningún país en el mundo estaría dispuesto a recibir la agresión
que recibió Israel de los iraníes sin tener el derecho a la autodefensa. Nosotros vamos a responder de forma severa, de la forma, en el lugar y en el momento que lo creamos conveniente. En este momento lo estamos discutiendo con nuestros aliados americanos en la actual visita del general Kurila, el jefe del Comando Centroamericano. ¿Eso será una respuesta coordinada? Definitivamente, sí. ¿Y en las próximas horas? Si la respuesta va a ser en las próximas horas, va a suceder en el lugar, en el tiempo y de la forma que lo creamos conveniente. Y si es coordinada, entendiendo por las declaraciones que ha hecho el presidente Biden, entonces no tendrá nada que ver con ataques a posiciones nucleares. Nosotros básicamente tenemos una alianza con los americanos que está basada en intereses comunes, pero por sobre todas las cosas en valores comunes. Y en el marco de esa alianza escuchamos profundamente a nuestros partners, a nuestros amigos americanos, pero al fin y al cabo somos soberanos en este lugar. Como soberanos tenemos que tener la capacidad de defendernos en este lugar y como soberanos vamos a tener la capacidad de contrarrestar ataques de cualquiera que lo haga y lo vamos a hacer más fuerte de lo que ellos nos atacan. Ahora, Ronnie, desde el gobierno israelí, concretamente, lo que están diciendo es que el ataque va a ser de manera casi inminente. O sea, ustedes mismos le han puesto una fecha que sería antes del 7 o posterior al 7 de octubre. Nosotros vamos a definitivamente operar de acuerdo a la directiva del gobierno israelí, como pasa en cualquier democracia, donde los líderes electos por el pueblo toman las decisiones y las comunican. El momento en que vamos a realizar ese ataque o esa respuesta severa al ataque iraní no lo puedo comentar públicamente. Ronnie, ¿qué debemos esperar en las próximas horas? El pueblo israelí, ¿qué debe esperar? Porque está a unas horas de cumplirse el aniversario del 7. Tiempos de conmemoración, tiempos de, por un lado, duelo y por el otro lado, esperanza y por sobre todas las cosas, lucha. Porque en este momento, al mismo tiempo, estamos luchando en 7 frentes que nos están atacando también. Así que mientras que la sociedad israelí está de duelo y al mismo tiempo es resiliente y espera un futuro de paz en esta zona, no sin antes desmantelar el terror y tener seguridad para todos nuestros ciudadanos, nosotros seguimos luchando. En esta última semana nomás alcanzamos la posición de 440 terroristas en la zona del sur del Líbano. Hace unos minutos nomás hemos alcanzado la posición del jefe del batallón de Kfar Kile en la zona del Líbano aledaña a la ciudad más al norte de Israel llamada Metula. Nosotros seguimos luchando. Esto todavía tiene para mucho más tiempo esta guerra, a no ser que sucedan 2 cosas. Que Hamás devuelva a 101 secuestrados y que Hezbollah se vaya hacia el norte del río Litani. Ambas cosas de acuerdo al derecho internacional, pues secuestrar personas es una violación flagrante del derecho internacional y estar en el sur del río Litani militarizando toda esa zona es también una violación flagrante de las resoluciones 1559 y 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero si bien son aliados, evitar una confrontación directa y seguir en el campo de la disuasión o de este tipo de ataques indirectos. Israel, ¿qué dice a estos pedidos de que se evite la mayor cantidad de peligros? Nosotros no estamos buscando guerras, no estamos buscando ampliar guerras, estamos buscando remover amenazas. Y tenemos 3 objetivos centrales: devolver a todos y cada uno de los secuestrados que están aquí a 1 kilómetro de nosotros, o un poco más, aquí dentro de la Franja de Gaza, que está aquí a 1 kilómetro de nosotros, desmantelar o terminar de desmantelar a Hamás desde el punto de vista militar, desde el punto de vista gubernamental, y que 60.000 israelíes regresen a sus hogares, de los cuales están refugiados en el norte del país, prácticamente desde el día 8 de octubre que Hezbollah comenzó a atacarnos. Al mismo tiempo, nos atacó flagrantemente Irán, que está por detrás de todos estos tentáculos que tiene aquí en la frontera con Israel, porque Irán tenía hasta el 7 de octubre 3 fronteras con Israel. Una es la Franja de Gaza, la otra es el Líbano y la otra es Siria, mientras que Israel no tenía ninguna frontera con Irán y no tiene ninguna frontera con Irán. Nos atacó Irán,
vamos a retaliar, porque ese es el objetivo de un Estado. Un Estado juez y gendarme, un Estado tiene que cuidar el orden público interno y un Estado tiene que defender a su ciudadanía de ataques externos, y eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que todo Estado en el mundo tiene el derecho y la obligación de actuar en autodefensa ante senda agresión de Irán. El momento, la hora es lo que no está informado. Efectivamente es algo que no podemos informar públicamente. ¿Pero ya lo tienen? Gracias. Estamos decidiendo en este momento cuál va a ser el tiempo más correcto. Súper gracias. Sí.